¿Os acordáis de ABT? Ese preparador de éxito en carreras del DTM, por ejemplo. Os dije la semana pasada que iba a vender furgonetas de Volkswagen transformadas a pila de combustible a base de equipos que suministraba Bosch. Y os dije que participaban con Cupra, que es la marca de SEAT, en el campeonato de Race todoterreno de eléctricos. Pues el año que viene también con Cupra en la Fórmula E. Y vamos al temazo de la semana. El 5 de diciembre Toyota decidió lanzar un montón de comunicados oficiales. Eran fruto de un encuentro con la prensa europea sobre el futuro. Un paso más que por supuesto lleva un rumbo, pero que a primera vista parece que avanza en zigzag o como un cazador que apunta a todos sitios. Esto, mira, nos lo contó Mazda, veréis. ¿Tú crees que cuando caminas es algo lineal? Pues para nada. A cada paso adelantas la cadera, la giras, la levantas. Tienes toda esa complejidad de movimientos que hizo tan difícil conseguir realismo en las películas de animación. Si fuéramos lineales seríamos robóticos, nada humanos. Y Mazda lo utiliza para explicar el comportamiento de sus coches. Pero así es como entiendo yo la Toyota de esta etapa. Me refiero a la de Akio Toyoda. Parece algo bipolar, porque es capaz de defender la ecología y la competición incluso en una misma frase, pero tiene su sentido. Y más en una de las marcas de coches más complejas que existen, aunque solo sea por su tamaño gigante, por su manera de mejorar los procesos, que no para de reinventarse y eso lo han copiado todos, y por su implicación en todos los continentes y en mercados de lo más dispares. No pasa nada por esa aparente esquizofrenia, claro, porque estamos en un mundo cada vez más bipolar. Encuentras sentados en la misma mesa evangelistas del vehículo eléctrico y furibundos defensores del motor de combustión. Y en tu cena de Navidad tendrás activistas contra el cambio climático y negacionistas del cambio climático, seguro. Igual encuentras los que no creen que el CO2 tenga un gran efecto invernadero, que otros que te explican que hay que aumentar la emisión de CO2, porque de lo contrario el reino vegetal peligra. Y todos tendrán informes científicos en la mano que enseñarte. Pues en Toyota hablan de algo así como el sí a todas las tecnologías y a no dejar nada de lado. Muy japonés, eso de estudiarlo todo y dejarlo documentado, antes incluso de que llegaran las matrices de Taguchi. Pero ni tienen materias primas ni energía, todo le importa a Japón. Así que parece lógico no apostar todo a una carta. Por ejemplo, les acusan de no querer el vehículo eléctrico, por no llenar el mercado de modelos con esta tecnología y porque se resisten a que les fuercen a hacerlo. Aún así, este 5 de diciembre han presentado para Europa el Lexus RZ, un subeléctrico con tracción total con una batería que a los 10 años dicen que van a conservar el 90% de su capacidad. Y no es su primer eléctrico. Pero es cierto que son fieles defensores del híbrido. Consideran que la transición no es un instante, sino un proceso, es una maratón, no un sprint. Bueno, pues incluso en los híbridos parece que Toyota tampoco va en una dirección fija y esperable. Mira, hace unos meses presentaron un modelo híbrido con un motor turbo de gasolina para Estados Unidos, el primer turbo híbrido que hicieron. Lo llaman Hybrid Max, enfocado a la potencia. Ojo, que no es para Europa, pero es un giro en su quinta generación de híbridos, que es la del nuevo Prius. Pues el Hybrid Max lleva un único motor delantero junto al de combustión en lugar de dos, como era su tradición. E incorpora un embrague que no llevan los híbridos normales, ese que arrancó hace 25 años, el THS o Toyota Hybrid System. Y a este híbrido Max con turbo también le añaden una caja de cambios física de 6 marchas, no una simulación de estas de CVT como la que tienen el Prius o el Corolla híbridos. Y para otros mercados como Australia, con otro formato de coche, a este motor turbo para híbrido van y le acoplan una caja de cambios de 8 marchas en lugar de 6. Defienden su híbrido a capa y espada, pero claro, el nuevo Prius, la quinta generación, se desmarca de todos los anteriores. En Europa solo será enchufable y juega también a tener una doble personalidad, más eficiente que nunca y mucho, mucho más potente, casi el doble, 223 caballos en lugar de 122. Será una auténtica ruptura que incluye 69 kilómetros de autonomía eléctrica, recuerdo que es enchufable. Toyota defiende la ecología como la entiende ella, es decir, aprovechando los recursos materiales que Japón no tiene y que debe adquirir fuera. Claro, con las piezas que tiene en la mesa ha conseguido que el gobierno japonés considere vehículos limpios los híbridos, a pesar de su motor de combustión. Y cuando eres un fabricante global, no apuestas a una carta. Nos cuesta mirar fuera de nuestro mercado, pero hay otros mundos y otras realidades. Y Toyota está presente en 170 países. Le pregunté a un antiguo director en España de Toyota cómo explicaba su defensa ultraza del Prius, pero que luego en su propia casa tuvieran también una Cruiser. Y me contestó que los clientes que lo necesitan, pues están ahí. Y la obligación del fabricante con ellos era hacer el todoterreno más capaz y que además fuera lo más ecológico que fuera factible. De ninguna manera van a abandonar el motor de combustión. Decían, el enemigo es el carbono, no un sistema de propulsión en particular. Lo han dicho hace nada, fue el jefe científico de Toyota Motor Corporation. Así que, inmersos en este mundo de extremos, pocos defensores del vehículo eléctrico con baterías admiten posibilidad alguna al hidrógeno. Los más radicales, de hecho, no entienden el hidrógeno ni como almacenamiento en esas aplicaciones estacionarias que todo el mundo ve bastante claras, porque hay muchísimas pérdidas de energía al fabricar y al producir el hidrógeno. La mayoría
no ven posible el hidrógeno en los vehículos. Y los más abiertos de mente, solo esos, quizá los encajan el hidrógeno en los grandes transportes pesados. Pues Toyota acaba de anunciar que seguirá compitiendo en circuitos, incluso fuera de Japón, con coches quemando hidrógeno. Bueno, también con combustible neutro en carbono, vamos, los e-fuel o como quieras llamarlos. Solo lo hace como experimento, sin competir realmente. Imaginamos que saldrán hasta acabar el primer tanque de combustible y poco más. Luego volverán después de haber recargado. Una cosa bastante simplemente experimental. Pero es que saben mucho de combustión y no creen que deban tirarlo por la borda, porque hay muchos mercados que necesitarán vehículos de combustión más allá de 2050. Que sí, que muchos ven la competición automovilística como un despilfarro, pero Toyota, al menos la persona al mando, encuentra un tremendo potencial en la competición, como un I+D acelerado, vamos. También encuentra la velocidad como parte de la esencia de la movilidad. Por ejemplo, gracias a las carreras, dicen que han conseguido que el motor de hidrógeno iguale en potencia y par al motor de partida, que está alimentado por gasolina, y que los reportajes de hidrógeno, que antes le llevaban 5 minutos al terminar la temporada, lo han bajado a minuto y medio. Por supuesto, no dicen nada de que la autonomía quemando hidrógeno es muy escasa, la mitad de que si tuviera una pila de combustible. Pero sí tienen el valor de admitir que están a un 40% de desarrollo de lo que necesitarían para poder lanzar a la calle el coche quemando hidrógeno. De hecho, han tomado un Corolla Cross, le han colocado el motor del Yaris GR de carreras de hidrógeno y con los depósitos del Mirai de pila de combustible. Y han conseguido dejar espacio suficiente para llevar además a 5 personas. Ignoran si algún día tendrá sentido como coche de calle, pero dicen que quemar hidrógeno sí lo tiene en competición. Alguno quizás está imaginando lo que cuesta el combustible sintético de las carreras, ¿verdad? Pensando en el precio del hidrógeno. Así que si te dicen 10 euros el litro, no te sorprendas. Y emite CO2, por supuesto. Y el hidrógeno, con el que piensa competir Toyota, no. Y por si quedaban dudas sobre el hidrógeno, han recibido el encargo del gobierno británico para transformar un Toyota Hilux, esa pick-up que se comercializa aquí también, para que pueda funcionar con pila de combustible de hidrógeno. Tras la prueba de concepto harán una pequeña serie de vehículos. La intención, por la que paga la administración británica, es preparar los equipos y a la industria suministradora británica para desarrollar y fabricar en un futuro vehículos de transporte basados en hidrógeno, claro. Ojo, que la competición no son solo juegos de laboratorio para Toyota. Este año Toyota ha ganado el Dakar, el Mundial de Rallys, Le Mans y ese Campeonato Mundial de Resistencia que gira alrededor de las 24 horas y que justifican esta enorme inversión. Aquí Toyota comprende como nadie el yin y el yang. Ama la competición, ama la conducción, ama el automóvil, pero sabe que tiene que conseguir dar una movilidad eficiente a toda esa mayoría para quienes el coche es eso, un elemento práctico como su lavadora. Y sabe que tiene que convencerlos de la virtud de sus productos con un diseño que atraiga a esos compradores de lavadoras con ruedas. Necesita convencer con números, consumos, potencias, espacio. Tiene que ofrecer un interior que sea funcional como un teléfono móvil. Y como guinda, debe ponerse intangible que es la conducción, algo que casi entusiasme, tanto a los no entendidos como a los amantes de los coches. Y no hay mejor demostración de sus intenciones que han puesto una palanca de cambios y un pedal de embrague a un eléctrico. Puro fake, pero es que estamos en un mundo de fakes. Y al jugar con la palanca modifican el par que llega a la rueda, el empuje, como haría un motor de combustión. Eso lo hace jugando con la inmensa posibilidad de regulación del motor eléctrico. Y hacen que se cale, si sueltas demasiado rápido el embrague. Que no se cala realmente, pero recrean esa situación, esa sensación. Podrás arrancar patinando ruedas si sueltas de golpe el embrague. Y por el equipo de audio del coche vas a escuchar un 4 cilindros o un V8, depende, tú elegirás. ¿Quién dice que están en contra de los eléctricos? Pero es que al comprador hay que ganárselo. Tardaron 3 generaciones en convencer del coche híbrido y solo a una parte de los compradores. Pues este eléctrico, que parece de combustión de cara al conductor, dicen que estaría listo para pasar a la serie. Por ahora solo es eso, un prototipo realizado sobre el Lexus UX 300e. Un modelo que, por cierto, para el año que viene le colocan una nueva batería que aumenta un 40% su autonomía, hasta los 450 kilómetros. Cualquiera diría que apostar a todos los números es sencillo cuando se es un gigante, el primer fabricante del mundo, porque llevan 2 años seguidos vendiendo 9,5 millones de vehículos. Puedes imaginar que el dinero corre por allí a las puertas y que por eso acometen estos proyectos de lo más loco, ¿no? Pero puede que también sean tremendamente escuetos con lo que gastan y que solo entienden la movilidad global si se da a cada mercado lo que necesita y lo que se puede permitir. Y este señor Toyota declaró en su momento que su misión en la vida era desarrollar una movilidad para todos. Es decir, literalmente, pasar de un negocio de fabricar y vender vehículos al de servicios de movilidad. Y eso en el marco legal que propone Japón de llegar a 2050 sin liberar CO2 antropogénico. Para Toyota en Europa, la neutralidad en carbono dicen que van a conseguirla en 2040, lo que incluye ensamblar las baterías en Europa. Por ejemplo, la del futuro CHR, que también han desvelado ahora, que también convertirán a híbrido enchufable como el Prius.
Termino con simples titulares, como ese de que BMW va a lanzar una producción piloto del BMW iX5 de pila de combustible, que sí, que el hidrógeno es un desperdicio de energía, con tanto trasiego, ya lo sabemos, pero Cepsa va a invertir en Andalucía 3.000 millones de euros para el mayor hub de hidrógeno verde de Europa. Lo de hub, tradúcelo como quieras, núcleo, centro industrial, ya veremos cómo se despliega. Y en 2030 estará listo el corredor mediterráneo del hidrógeno, el H2Med, que destierra el nombre este de MedCat definitivamente. Pero está lleno de flecos el acuerdo y Francia no se lo va a poner fácil a España. Nada de meter gas natural con las excusas de enriquecerlo con hidrógeno. Por cierto, que por él quiere transportar Francia lo que llaman hidrógeno rosa, que es el hidrógeno producido con energía nuclear. Seguimos por vía marítima al otro lado del Atlántico, donde General Motors celebra que ya lleva 1.000 cargadores instalados en su red de concesionarios. Y termino con que Tesla ha anunciado la versión 4 de su Supercharger, con un cable con refrigeración líquida, que va a permitir aumentar la potencia hasta los 1.000 kilovatios, eso ya lo sabíamos. Pero tampoco es nada nuevo esto de refrigerar el cable, porque la cuestión estaba sobre la mesa desde que alguien habló de cargas rápidas. Hablo ya 15 años. Se dudaba al principio porque además de lograr que fuera eficaz y seguro tenía que ser un cable manejable. Y por entonces hablaban de que el cable lo manejaría un robot, porque era enorme y pesado, como las mangueras aquellas antiguas de Fórmula 1 para repostar a todo correr el combustible. Lo que se demuestra ahora es que cuando se ve a dónde apunta el futuro, aparece el dinero y las cabezas pensantes. Y ahora ya será un cable flexible, de un grosor y peso aptos para un humano cualquiera. No será lo último que veamos, porque la asociación Charín aspira a un techo de 3,7 megavatios. Recargar a 3.700 kilovatios. Vamos, que cuando te conectes dejarás sin energía a los trenes que circulen alrededor, pero cargarás tu batería en segundos. Hasta la semana que viene, nos vemos en EV2030.